Hasta las 8, recorremos el camino que hay entre el campo y la ciudad. Palabra de campo. Daniela Prile y Viviana Valles en Splendid 990. Bueno, le quiero agradecer a la gente de ACCO que nos ha mandado un huevo de Pascua muy lindo. Y bastante grande. Bastante grande, sí. Vamos a mañana cumplir con la tradición, por supuesto. Después, horas y horas de gimnasio. Sí. Extra. No, es un tema ese, ¿eh? Después hay que meterle duro y parejo al gimnasio durante toda la semana. Un beso a nuestros profesores. Hasta la Pascua siguiente, más o menos, vamos a tener que hacer gimnasia. Gracias a la gente del grupo ACCO, con Massey Ferguson, con Valtra, con tantas marcas ahí. Siempre están presentes. Un beso enorme. Y a la gente de Nueva Comunicación, a Corina Tareni, a toda la gente que trabaja con ACCO de hace tanto tiempo y que siempre nos tiene presentes, así que muchas Después gracias. lo vamos a mostrar en redes. Sí, vamos a mostrar porque la gente tiene curiosidad de saber ¿cómo es ese huevo de Pascua que nos ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Después vamos a ver. La sorpresa. Exactamente. Hablando de sorpresa, sorprendió un indicador que se dio a conocer la semana que pasó que tiene que ver con la pobreza. Y le vamos a trasladar la pregunta para que desarrolle Seba Dumont, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo está, Seba? Buen sábado. Hola, Vivi, Dani, ¿cómo les va? Muy Buen bien. sábado. Muy Dichosos bien. Ustedes que reciben huevos de Pascua, ¿no? Viste, sí. Está cada vez más difícil, ¿eh? Difícil, sí. Sí, es verdad. Hay que comprar el chiquito, porque te digo que hay unos valores que vos decís, ¿qué tiene el huevo? Oro. Sí, exactamente. Mamita. Es cierto, pero bueno, es lo que uno en este tiempo nos viene bien, porque si no, como decía Dani, hay que ir al gimnasio tanto después para bajar esas calorías. Me gusta esa forma de mirar el lado positivo, digamos, claro, de la situación. Claro. Seba le decía el tema del... Hay menos pobres en la Argentina, ¿no? Sí, se conoció ese índice. Sí, bueno, es el dato del segundo semestre del 2025, sí, que mostró una reducción en el nivel de la pobreza en la Argentina, que es cierto, está medida en gran parte por los ingresos. Ahí, de alguna manera, siempre se genera esa polémica en torno a cómo se toma la muestra y claro, y efectivamente... qué significa ser en serio pobre en la Argentina y qué significa ser indigente, ¿no? Es decir, porque hay muchas personas que quizá por su nivel de ingreso que mide el INDEC no estén técnicamente bajo la línea de la pobreza, pero sí han sentido que en este último tiempo, en estos últimos años, su capacidad de consumo, su capacidad de poder hacer cosas que antes hacían y ahora ya no, también lo han perdido. Y bueno, quizá no sea técnicamente alguien al que pueda ubicarse en la pirámide de la pobreza, pero sí ha sentido que su capacidad de resolver temas económicos ha retrocedido. Entonces, digamos, obviamente el gobierno esto lo celebra como un activo en un momento en donde lo que se sigue discutiendo en la Argentina es algo que hemos hablado incluso en otras ocasiones, y es la diversidad a la hora de observar el comportamiento de la economía, ¿no? Mientras que hay sectores que literalmente están volando, hay otros que no alcanzan a levantar vuelo, ni siquiera están en la punta de la pista con intenciones de despegar, y son esos sectores que mayormente confluyen con mayor cantidad de empleos o de personas afectadas a esos trabajos, ¿no? Estamos en esa dicotomía en la Argentina, por eso es bastante particular lo que sucede, ¿no? Es decir, por un lado crece la economía, también el dato del crecimiento de la economía que se conoció la semana pasada, y por otro lado hay indicadores del consumo que muestran que en algunos sectores bajan, ¿no? Como la industria, como el comercio y demás. Pero la realidad del día a día, digamos, cuando vos hablas, cada uno habla de su metro cuadrado, ¿no? Pero sí, con toda la gente con la que yo hablo, no está sintiendo esto que vos estás mencionando en el bolsillo, en el día a día. Bueno, mira, la sensación es que cada vez cuesta más, digamos, lejos de
de ir en consonancia con que hay menos pobres y con que la economía está creciendo, que no discuto esos datos, lo que digo es que de todas maneras en el día a día la cosa está compleja. Después cuando le preguntás a la gente cuando es fin de mes, te dicen ya no es más el 30 al 31, el 12, el 15 ya tengo que empezar a hacer malabares. Lo viene siendo de hace tiempo, digamos, no es que hace 2 años llegábamos al 30 con plata, no llegamos con plata. Hace mucho. Claro. El jueves creo que escuché declaraciones del encargado de una cooperativa que arman huevos de Pascua y me decía, hace un tiempo, un día como hoy, a las 8 de la mañana, tenía fila de gente en la puerta para entrar a comprar un huevo de Pascua. Claro. Hoy por hoy entra una persona cada 20 minutos y no me lleva el más grande. Bueno, eso es así. Sí, hay una realidad que es esa. Por eso cuando se mide el crecimiento de la economía argentina, si bien el dato global es esto hay que amigarse con los datos, ¿no? Dijo el presidente Milei en el discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo. Bueno, es cierto, los datos son los datos y hay que mirarlos y por supuesto evaluarlos, pero también dentro de esos datos también están los datos en los que, por ejemplo, si la economía crece al 4,4%, ¿dónde está ese crecimiento? ¿No? Está en sectores como el campo, la industria minera, la intermediación financiera. ¿Y dónde están las caídas? Comercio, servicios y la producción industrial. Bueno, ahí tenés un poco, si se quiere, la explicación de esto que ustedes estaban planteando, donde mayormente se concentran los trabajadores afectados a los rubros, es donde esa economía no está creciendo, al contrario, está disminuyendo su actividad. Y eso tiene un impacto en el correlato del día a día y sobre todo en la sensación que nos pasa a nosotros de hablar con un vecino, con un amigo, con el taxista, porque es donde mayormente se concentran la cantidad de población, que son los grandes conurbanos, ¿no? Los que están afectados a esos sectores que no son los que están creciendo, sino son los que están cayendo. El que compra comida con tarjeta, el que compra comida con tarjeta en cuotas. Bueno, eso ya es un dato. De hecho, estamos en niveles muy altos de endeudamiento de las familias, ¿no? Tanto con las tarjetas de crédito como con las billeteras virtuales. Bueno, ahí me parece que hay un punto que el gobierno en algún momento deberá atender, porque en términos electorales todavía falta mucho, pero eso puede llegar a tener un correlato negativo, ¿no? Yo creo que de alguna manera esa también es la explicación de la aceleración de ciertas movidas políticas que hemos empezado a observar y que se están dando en el intento de reorganizarse por parte de la oposición, básicamente sectores vinculados al amplio mosaico de los que se definen peronistas, que van desde el kirchnerismo, cristinismo a un peronismo más de derecha, que están intentando ver la manera de construir un espacio que los pueda aglutinar. Y uno dice, bueno, pero falta tanto para las elecciones, ¿qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? Bueno, me parece que están observando que hay un deterioro, no solo en la imagen del gobierno como consecuencia de casos como el de Adorni, sino hay un deterioro porque la respuesta económica también ayuda a ese deterioro, o la no respuesta económica. Seba, lo dijo el propio Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario, me preocupa la velocidad de la recuperación, lo dijo él. Claro, y bueno, es muy importante porque está reconociendo públicamente algo que no reconocían antes, ¿no? Es decir, que era un modelo infalible el que se llevaba adelante. Él dijo, no hay duda de que vamos bien, pero me gustaría que fuera más rápido, ¿no? La recuperación. Pero es por acá, pero espero que sea más rápido. Claro, como dice un amigo mío con mucha experiencia en la política, dice, hay que ver si tienen tiempo de que dé vuelta la rueda, ¿no? Es decir, esto que pretende Caputo, si hay tiempo para que esa velocidad de los resultados del modelo económico que el gobierno cree que van a llegar, impactan antes de que tenga una consecuencia negativa para el gobierno en términos electorales, porque además también el mercado empieza a observar que si al gobierno le caen las posibilidades de ser reelegido, los instrumentos que pueda ofrecer el gobierno hoy en términos de financiamiento para seguir con la política del gasto público a raya, empiezan a ser complicadas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si en el 2027 hay un cambio de política? ¿Vamos a apostar a instrumentos argentinos que vayan más del 2027?
de alguna manera ya hubo señales en ese sentido cuando la semana pasada el gobierno emitió bonos y el interés que pagaron esos bonos en dólares, los que vencen antes del 2027, pagaron un interés mucho menor que aquellos que vencen después del 2027. Es decir, también el mercado todavía no está convencido de que efectivamente el gobierno de Javier Milei está preparándose para una continuidad. Empieza a haber dudas en ese punto, pero bueno, son temas que el gobierno deberá despejar con acciones. Ahí me parece que está en una encrucijada compleja, profundizada por los tiros en los pies que se pega el propio gobierno, ¿no? Caso Adorni, para mencionar el último y más notorio, pero ha tenido una predilección el gobierno en empezar los años. Sucedió, recuerden, el año pasado a esta altura, con el caso Libra, sí, con el discurso de Javier Milei en enero en el foro de Davos, que abrió un tiempo de crisis política que recién terminó de subsanar casi a final del 2025, el cheque de Donald Trump con los 20.000 millones de dólares. Bueno, arrancamos el 2026 y aparecen casos como el de Adorni, que vuelven a poner contra las cuerdas a un gobierno en términos de imagen y de política, cuando debía estar, si se quiere, celebrando logros en el Congreso, como lo que ha sido la reforma laboral y todo lo que ha mandado y aprobado entonces en las sesiones extraordinarias. Tiene cosas buenas el gobierno que ha hecho y se le han diluido con golpes propios, ¿no? Muchas cosas buenas. Claro, con tiros en el pie, como dice la gente. Bueno, fíjense ustedes cómo se diluyó lo que sucedió el viernes pasado en el fallo de YPF en los Estados Unidos, claro, ¿no? Que el gobierno obviamente lo celebró, hubo una cadena nacional del presidente, y sin embargo el domingo estaban otra vez la gran mayoría de los medios hablando del tema YPF. Vaya paradoja, ¿no? Lo de YPF en cuanto a, si se quiere, la mirada hacia adelante en términos político-electorales, porque como me decía alguien muy cercano al gobernador Axel Kicillof, el fallo de YPF le termina de despejar a Kicillof una cuestión que probablemente iba a ser utilizada en su contra a lo largo de la campaña que viene. Ahora eso no lo va a tener Kicillof sobre sus espaldas. Nadie va a poder decir: vos fuiste el responsable de que la Argentina tenga que pagar 16.000 millones de dólares. Es decir, el fallo en los Estados Unidos, que fue celebrado por el gobierno, al mismo tiempo le termina dando un activo a Axel Kicillof para sacarse una mochila de encima si quiere ser candidato a presidente en el 2027. Tal cual, se dio mucha tela para cortar el tema YPF, porque aparte, no importa qué pienses, para mucha gente fue un éxito al gobierno y para otra gente fue una gran jugada de Kicillof. Y eso iba a quedar así, eso. Sí, yo creo que hubo un poquito para cada uno, sin olvidarnos que también en los Estados Unidos el clima político influye en los tribunales, y la relación y el alineamiento de Argentina con el gobierno de Trump no puede ser obviado a la hora de analizar el fallo y el momento en el que sucede el fallo. Y si ustedes quieren, también el gobierno acaba de anunciar en las últimas horas del día miércoles una medida bastante parecida a la que podría haber tomado el kirchnerismo en cuanto a YPF, ¿no? Que es el congelamiento del precio de los combustibles o el no aumento del precio de los combustibles en relación al precio del petróleo a nivel internacional, por lo menos por 45 días, anunciado por el presidente de YPF, a los efectos de no seguir poniéndole presión al combustible y obviamente a todo lo que deriva cuando aumenta la nafta, ¿no? Gracias, Eva. Buen sábado y felices Pascuas. Exacto. Igualmente, felicidades, un saludo para todos, felices Pascuas y esperemos que la casa esté en orden, como dijo aquella vez en el 87 Raúl Alfonsín. Un abrazo, Seba, gracias. Abrazo grande. Sebastián Dumont, el análisis político aquí en Palabra de Campo. El pulso del campo también se escucha en la ciudad. Palabra de Campo en Splendid 990.